es viernes, ya lo sabemos, y los viernes en este programa pues son de shubidubi shabadaba, porque la vida debería de ser un shubidubi shabadaba. Y es por eso que está María Murgia con nosotros para platicar sobre la primera vez. ¿Cómo estás, María? Muy bien, muchas gracias. Contenta de estar aquí como siempre. Nosotros también, y más porque la primera vez, qué importante es la primera vez, que casi siempre llegas sin información, con expectativas o por lo menos te imaginas cosas porque no sabes nada, y eso, muy poca información. Y también muchas de las veces coaccionados, o sea, obligados a hacer algo que la persona todavía no decide, ya sea por la fuerza o por algún tipo de condicionamiento mental. O presión social también. Llegas con muchas miedo, veces. ¿no? Eso que decías así de ¿ya qué me voy a enfrentar? ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué tal que lo hago mal? O sea... Claro, si no lo has hablado nunca, ¿no? Si a tus papás o si no tienes con quién hablar, llegas con esa presión. Si no Y tienes además de referente. todo, saben que están llegando a la primera vez cada vez más jóvenes. Se estima que la edad promedio es entre 15 y 19 años, pero estamos hablando de la capital. En los estados de la República 11. puede ser. Qué barbaridad. Sí. 11, 12. Y obviamente, como estás diciendo, sin ningún tipo de orientación, ni siquiera para cuidarse de infecciones de transmisión sexual, de embarazos no deseados, y eso provoca muchísimas cosas, incluso abortos de riesgo. Yo creo que muchas veces ni siquiera saben que eso se podía hacer. O sea, hay muchas personas, hay muchas jovencitas que no se ha hablado nada de sexo y no saben... No tienes información sobre las enfermedades, no tienes No, información que ni sobre siquiera, los riesgos. ni siquiera sabes qué es la penetración, no tienes idea. Ni Tú no siquiera sabes saben lo qué que es va a pasar. No saben lo que va a pasar, exacto. Es como, a ver, ven, ¿no? Y es punto final. Exactamente, no se sabe lo que va a pasar y cuando se sabe, las expectativas son demasiado altas o irrisorias en comparación con la realidad. Yo no sé ahorita en estos tiempos si ya no sepan a qué se van a enfrentar, porque con toda la información que tienen a la mano, luego desde muy pequeños tienen esta información y al contrario, a lo mejor no le dan la seriedad que debería y para ellos es como, pues No sé, un juego. yo veo, por ejemplo, a las amigas de mi hija o sí, no, nadie, no tienen, o sea, hablas con ellas de otras cosas, vas en cada quien a su edad, pero no tienen idea. Ahora imagínate en las comunidades. Exactamente. O sea, ahí no hay información, o sea, entonces por eso yo creo que es tan importante hablar de, uno, eso, sí, no tener expectativas tan altas, uno, porque puedes pensar que es como, wow, a lo mejor lo viste en una peli, ¿no? Y la otra es tener información y también llegar un poco relajado, ¿no? O sea, no es como, tengo que hacer mi mejor actuación. Y siempre Bueno, con es sus que en sentimientos. realidad a los 15, entre 15 y 19, pues no puedes tener demasiadas cuestiones planteadas en la realidad, sino en todo el imaginario de lo Claro. que crees Sí, que va a ser. De entrada Y no hay después- referencias realistas, ¿no? Sí, o sea, claro. cercanas a ti. Y después con la ilusión tal vez del enamoramiento, pues mucho menos. Si a los adultos a veces les cuesta tener una primera vez con determinada pareja en una situación cómoda para ambos y satisfactoria, pues ahora imaginémonos a los adolescentes. jóvenes, claro. Que además, esto que estabas diciendo, Gaby, es muy importante porque aunque los jóvenes lleguen a tener información, se estima que por lo menos, y yo creo que la cifra se queda corta, el 50% de las personas que van a tener su primera vez lo hacen sin ningún método anticonceptivo de por medio. O sea, no saben. No sí saben a lo saben, que pero están no, como haciendo dice Gaby, o no muchas lo pelan. veces, como no es algo planeado, simplemente se va dando, se dejan llevar por la situación y después no miden las Y consecuencias. porque muchas veces no tienes información respecto a las consecuencias, pero sí tienes ya el suficiente pudor que te impuso la sociedad a que eso es algo malo y cómo vas a andar tú buscando protección por tu propia cuenta, ¿no? Puede dar Sí, culpa. no, es que realmente es un punto difícil de tratar, ¿no? O sea, realmente cuestionar este tipo de cosas y comentarlo con los padres o con un médico sigue siendo completamente difícil para los adolescentes. Por eso creo que la importancia de hablar desde siempre, a la altura de cada edad y todo, pero empezar a hablar desde siempre de las partes del cuerpo, de lo que se toca, lo que no se toca, que no es prohibido, sino privado, ir enseñando poco a poco y acompañando a los hijos en una educación sexual desde que nacen. Esto que estás diciendo es muy importante porque generalmente cuando se habla de la primera vez, la primera idea de los adultos, incluso maestros y papás, es no lo hagas.
¿no? Como si hubiera una fecha o una edad donde sí está permitido y no está permitido. Ok. Y no se trata de una edad, eso es una decisión muy personal, pero esta decisión tendría que estar basada en, para que tú puedas acceder a tener relaciones sexuales, tienes que entender que vas a entrar a una vida de adultos. Entonces sería ayudar a nuestros chiquitos a cuestionarse. ¿Es en serio que tú puedes pagar un médico? ¿Es en serio que estás listo? Si ocurre algo que tú no esperas como una enfermedad o un bebé, ¿puedes hacerte cargo desde la vida de adulto? Y eso ya con las consecuencias, pero claro. también en la parte del amor propio, del respeto a tu cuerpo, de todo, también este lugar de... Es importantísimo que sepas y reconozcas que el día que tú quieras otorgar eso y que te lo den también, porque igual es de valioso que la otra persona te lo entregue, tiene que ser con un amor enorme o con un respeto enorme y con una decisión total tomada a conciencia, ¿no? Bueno, es que hablar de las cuestiones del amor a los 15 años es un poco Sí, por eso complejo, dije amor, no sé, a lo mejor pero conciencia tienes razón, decisión y amor propio, porque muchas veces se hace para agradar al otro y sobre todo la clásica, por favor, es que me está presionando para tener sexo y si no me va a dejar Pues y que te yo deje, lo perfecto. o la amo. Entonces, que tengan tremendamente claro que una persona que te ama no te obliga a hacer algo que tú no quieres o que todavía no estás preparado para asumir. Entonces, si te están obligando y te dice que te va a dejar, pues es Que lo te mejor que deje, te sí. podría pasar, Porque aparte, ¿qué porque crees? ahí no Que es. de todas maneras te va a dejar. Una persona que te amenaza con dejarte por eso, Ya después lo de que tiene en la estés, de mente. todas maneras te va a dejar. O sea, No mañana te te va a dejar. quiere, no te quiere, Y a esa edad simplemente. probablemente no va a ser ni el amor de su vida y Exacto. ni se van a quedar con esa persona. Y sé que a lo mejor hoy no lo entienden, Exactamente. pero por lo menos sí saber que nadie te puede presionar, porque es algo, o sea, pensar que 7 años además se queda la energía de la persona con la que tuviste relación, 7 años vas a tener la energía del ser ahí, cuando ya es un ser que no te interesa, o sí, pero pensarlo bien, nada más. Pero los papás, por ejemplo, ¿qué tan importante es esta comunicación? ¿Cómo se empieza a hablar? ¿Cuándo empiezas a hablar ya de los bebés nacen por este medio, los papás, las mamás, los hombres, las mujeres? ¿Cuándo empiezas a decirlo así? Desde siempre. Lo que pasa es que tenemos la idea que hablar de sexualidad implica genitalidad o necesariamente una cuestión reproductiva. Pero desde que somos bebés, cuando les enseñamos las partes de su cuerpo, cuando les decimos qué se siente agradable y quién no, quién te puede tocar y quién no, las cuestiones naturales del cuerpo, desde ahí estamos hablando de sexualidad. Entonces lo que podemos hacer es, mientras el niño o la niña van creciendo, simplemente ser muy naturales con estas cuestiones y hay un punto donde sí se les empieza a hablar, pero que lo vean también natural en casa, que no se escondan los métodos anticonceptivos, que no se escondan las toallas sanitarias Claro. y simplemente Que sientan que que se tienen vea esa como algo confianza. cotidiano. Normalizarlo totalmente, ¿no? Y yo además creo que también recordar que no hay una edad, que nadie te puede presionar, no se te fue ya la oportunidad de absolutamente nada y tampoco hay ningún tipo de prisa. Y además de todo, perdón, Sí. pero esto es importante, muchos padres creen que si hablan de sexualidad o de reproductividad, de Es abrirle erotismo la con puerta, sus ¿no? hijos, es darles un cierto permiso. Al Papás, contrario. entendamos de una vez por todas, no te van a pedir permiso. Y además, entre más hablas, menos curiosidad tienen. O sea, como que lo van aprendiendo y lo van compartiendo contigo y es eso. Y la otra, no normalicemos el tío, el amigo, el primo y el así, que carga a los niños o sea, tocando alguna parte de su cuerpo que es privada, porque luego las cargan así o juegan del te pellizco la pompa. Y así. No, O los clásicos besos en la boca. no se normalicen esas cosas. No se carga así a las niñas y a los niños los jamás. niños sienten también cuando no se sienten cómodos con alguien, háganles caso. Y además, o sea, jamás, ¿por qué van a agarrarte así? Hay que tener respeto por el cuerpo de nuestros niños. ¿Cómo le vamos a decir a alguien, no vayas a tener sexo, pero mientras ya te ves en la boca, te tomo toco de las las pompas, nalgas, ese tipo de cosas? Tendríamos que aprender a respetar la privacidad del niño para que después, en el la momento que sea necesario, ellos puedan decir sí o puedan decir que no. ¿Dónde te vamos a encontrar? En el 55 91 93 80 81, ahí pueden mandarme un WhatsApp y con todo gusto estoy a sus órdenes. María Murgia, si tienen alguna duda, búsquela. Y cuéntenos mientras ustedes si la primera vez fue lo que imaginaban. Vamos a un corte y regresamos.